Una patrulla de rutina. La UES Indomable navegaba a través del vacío tintado de negro del espacio, su casco liso y angular erizado con un arsenal de armamento avanzado. Dentro del puente de la nave, la capitana Amelia Donovan montaba guardia, sus agudos ojos verdes escaneando las pantallas holográficas en busca de cualquier señal de problemas. Durante los últimos meses, la Indomable había estado patrullando los límites exteriores del espacio controlado por los humanos, cerca de las fronteras del territorio reclamado por el Consejo Galáctico. El Consejo, una poderosa alianza de razas alienígenas, había visto durante mucho tiempo a la humanidad con una mezcla de desprecio e inquietud. Consideraban el rápido avance tecnológico y la expansión de la especie advenediza como una amenaza para su propio dominio en la galaxia. A pesar de las tensiones, una paz precaria se había mantenido durante décadas, con escaramuzas ocasionales o incidentes diplomáticos que nunca llegaban a escalar a una guerra a gran escala. Aún así, la capitana Donovan sabía que la presencia de la Indomable allí fuera era un recordatorio no tan sutil para el Consejo de la creciente fuerza y resolución de la humanidad. Justo cuando estaba a punto de retirarse a sus aposentos para un merecido descanso, un repentino pitido de la consola de comunicaciones captó su atención. El suboficial Lu, el oficial de comunicaciones de servicio, la miró con expresión preocupada. «Capitana, estamos recibiendo una llamada de auxilio de una nave mercante humana cerca del sistema Zeta Draconis. Informan estar bajo ataque de naves desconocidas». El ceño de Donovan se frunció. Zeta Draconis estaba justo en el borde del espacio del Consejo, y cualquier ataque allí podría tener serias implicaciones. Tomó una decisión rápida. Fije un rumbo hacia Zeta Draconis. Velocidad máxima. Suba los escudos y ponga los sistemas de armas en línea. Quiero la nave en estado de alerta de combate. Mientras la tripulación del puente se apresuraba a cumplir sus órdenes, Donovan no podía quitarse una sensación de presentimiento. Algo le decía que esta patrulla de rutina estaba a punto de tomar un giro muy inesperado. Primer contacto salido mal. La Indomable salió de la velocidad de curvatura en las afueras del sistema Zeta Draconis. Sus sensores detectaron inmediatamente las señales inequívocas de una batalla espacial. Campos de escombros cubrían la zona, brillando a la luz de la estrella cercana. «Busquen supervivientes», ordenó la capitana Donovan, con la voz tensa. El operador de sensores, el teniente Hang, negó con la cabeza sombríamente. «No se detectan señales de vida, capitana. La nave mercante ha sido completamente destruida». Donovan apretó la mandíbula. Cientos de vidas extinguidas en un instante, pero no había tiempo para el duelo. Los perpetradores de este ataque todavía estaban ahí fuera. «Capitana, estoy detectando firmas de energía consistentes con tecnología del Consejo», informó Hang. «Múltiples naves. Parece una operación de salvamento». Efectivamente, la pantalla de visualización mostraba un grupo de naves angulares y asimétricas rebuscando entre los restos, usando rayos tractores para arrastrar trozos de metal y escombros. Los ojos de Donovan se entrecerraron. «Abra un canal, transmita en todas las frecuencias». Se enderezó el uniforme y se enfrentó a la pantalla, adoptando una máscara de tranquila autoridad. Aquí la capitana Amelia Donovan de la UES Indomable, representando a la Federación de la Tierra Unida. «Están invadiendo espacio humano y se les acusa de atacar nuestra nave civil. Ríndanse inmediatamente y prepárense para ser abordados para ser interrogados». Por un largo momento, hubo silencio. Luego, la pantalla parpadeó, mostrando el rostro burlón de un alienígena reptiliano. Sus escamas de un verde moteado y sus ojos de un amarillo frío e impasible. «Nave humana», siseó en un estándar galáctico con fuerte acento. «¿Te atreves a dar órdenes a los siervos del Consejo? La arrogancia de tu especie no conoce límites». Donovan se negó a caer en la provocación. «El Consejo no tiene jurisdicción aquí. Esto es un acto de guerra. Ríndanse ahora o nos veremos forzados a tomar medidas». El alienígena se rió, un sonido áspero y hueco. «Primate insensato. Te enfrentas al poder del Consejo. Rinde tu nave e inclínate ante tus superiores o serás destruida». Con eso, el alienígena cortó la transmisión.
En la pantalla táctica, las naves del Consejo comenzaron a moverse, desplegándose en formación de ataque. Alerta roja. Todo el personal a sus puestos de combate, ladró Donovan. Las alarmas sonaron mientras la tripulación de la Indomable corría a sus puestos. Al instante siguiente, el espacio se iluminó con el duro resplandor de las armas de energía cuando las naves del Consejo abrieron fuego. Los escudos de la Indomable brillaron, absorbiendo la andanada inicial. Era un testimonio de la fuerza de la tecnología humana que los escudos resistieran siquiera tal ataque. Pero la Indomable estaba lejos de estar indefensa. Bajo el mando de Donovan, la nave devolvió el fuego, sus avanzados cañones de haces de partículas se lanzaron para golpear las naves del Consejo. Las explosiones florecieron en el vacío mientras los haces atravesaban los escudos y cascos alienígenas como si fueran papel. La batalla continuó, los dos bandos intercambiando golpes en una danza mortal de tecnología y tácticas. Donovan apretó los dientes mientras la nave se estremecía bajo otro impacto. Se estaban defendiendo por ahora, pero las naves del Consejo eran numerosas y su tecnología formidable. Tenía la funesta sensación de que esta lucha era solo el comienzo de algo mucho más grande, y que el destino de la propia humanidad podría pronto pender de un hilo. El ultimátum del Consejo. La batalla se había ganado, pero a un alto costo. La Indomable se alejó cojeando de la zona de combate, su casco una vez prístino, ahora marcado y ennegrecido por los disparos de energía. Al final, la tecnología humana superior y la habilidad de la capitana Donovan y su tripulación se habían impuesto, con las naves del Consejo destruidas o forzadas a huir a través del agujero de gusano cercano. Pero la Indomable no había salido ilesa. Informes de daños llegaban de todas las cubiertas. Generadores de escudos llevados al límite, sistemas de armas agotados, secciones enteras de la nave expuestas al vacío. Las bajas, afortunadamente, habían sido leves, un testimonio de los avanzados sistemas de seguridad de la nave y las rápidas reacciones de su tripulación. Tras la lucha, Donovan sabía que habría poco tiempo para descansar o reagruparse. El Consejo no se tomaría esta derrota a la ligera. Ya podía imaginarse la indignación en las cámaras del Consejo al enterarse de los advenedizos humanos y su poderosa nave de guerra. Sus sospechas se confirmaron apenas unas horas después. Mientras la Indomable regresaba al puesto humano más cercano para reparaciones, llegó una transmisión prioritaria del Comando Central de la Tierra. Capitana Donovan, el rostro del almirante Sin, su superior directo, apareció en la pantalla. Sus rasgos normalmente estoicos estaban contraídos por la gravedad. Hemos recibido un comunicado del Consejo. No están nada contentos con el incidente en Zeta Draconis. Los labios de Donovan se afinaron. No me sorprende, almirante. Les dimos una buena paliza. Seguro que querrán fanfarronear y amenazar, hacer demandas de reparaciones o sanciones. Sin negó con la cabeza. Es peor que eso, Amelia. Están llamando a la Indomable una nave rebelde y una amenaza clara y presente para la paz galáctica. Exigen que les entreguemos la nave y su tripulación inmediatamente para acciones disciplinarias. Los ojos de Donovan se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Quieren que hagamos qué, almirante? Ellos nos dispararon primero. Estábamos respondiendo a una llamada de auxilio de una nave humana que ellos atacaron. Yo lo sé y tú lo sabes, pero el Consejo lo está presentando de otra manera. Afirman que nuestra expansión agresiva y nuestros avances tecnológicos y legales son una violación de la ley del Consejo. Dicen que la Indomable demuestra que hemos estado desarrollando armas prohibidas en secreto. Las manos de la capitana se cerraron en puños a sus costados. La hipocresía del Consejo era asombrosa. Eran ellos quienes habían estado forzando los límites, probando la resolución de la humanidad, y ahora buscaban usar este incidente como pretexto para humillar y subyugar a la Tierra. ¿Y cuál es nuestra respuesta?, preguntó, temiendo la respuesta. La expresión del almirante Sin era sombría. El Consejo de la Federación está en sesión de emergencia ahora. Pero Amelia, se habla de capitulación, de ceder a las demandas del Consejo para evitar una guerra que no estamos seguros de poder ganar. La sangre de Donovan se heló. Rendir la Indomable. Dejar que el Consejo dicte los términos a la humanidad.
tratarlos como vasallos y subordinados. Cada fibra de su ser se rebeló contra la idea. Respiró hondo. Almirante, con todo el debido respeto, no podemos permitir que hagan esto. La Indomable es más que una simple nave. Es un símbolo de todo lo que la humanidad ha logrado. De lo lejos que hemos llegado. Si cedemos ante el Consejo ahora, solo los envalentonará aún más. Sin asintió con cansancio. Estoy de acuerdo contigo, capitana. Pero la decisión no es nuestra. Todo lo que podemos hacer es esperar y tener la esperanza de que prevalezcan las cabezas más frías. Cuando la transmisión terminó, Donovan se quedó sola con sus pensamientos y el peso de saber que el destino de su nave y posiblemente el futuro de su especie ahora pendían de un hilo. Se avecinaban tiempos oscuros, y la Indomable necesitaría hacer honor a su nombre como nunca antes. La humanidad se mantiene desafiante. La noticia del ultimátum del Consejo causó ondas de choque a través de la Federación de la Tierra Unida. En los pasillos del poder en la Tierra y en las dispersas colonias humanas, los debates se encendieron y los ánimos se caldearon. Hubo quienes instaron a la cautela, quienes vieron el vasto poder e influencia del Consejo y temieron las consecuencias del desafío. Seguramente, era mejor doblegarse que romperse, aceptar un estatus disminuido que arriesgarse a la aniquilación. Pero había otros, una facción vocal y apasionada, que veían la rendición como la mayor amenaza de todas. Argumentaban que ceder a las demandas del Consejo sería el primer paso en una pendiente resbaladiza hacia la subyugación total. La humanidad no había llegado tan lejos, no se había abierto camino hasta las estrellas y construido maravillas como la Indomable, solo para inclinarse ante tiranos alienígenas. Mientras los políticos y diplomáticos discutían, la capitana Donovan y su tripulación se dedicaron al trabajo de reparar y reequipar su maltrecha nave. Los avanzados sistemas de reparación nanotecnológicos de la Indomable trabajaron incansablemente, reconstruyendo placas de casco destrozadas y regenerando circuitos dañados. La IA de la nave, un sistema altamente avanzado y adaptativo, realizaba simulaciones constantes, analizando los datos de la batalla e ideando nuevas estrategias y contramedidas. Donovan supervisaba todo con una sombría determinación. Sabía que, fuera cual fuera el resultado de los debates en la Tierra, la Indomable estaría al frente de lo que estaba por venir. O sería el instrumento de la sumisión de la humanidad o la punta de lanza de su desafío. Los días se convirtieron en semanas mientras el enfrentamiento continuaba. El Consejo se impacientaba cada vez más, emitiendo nuevas demandas y amenazas con cada día que pasaba. Algunos de los más débiles de voluntad entre el liderazgo humano comenzaron a vacilar, a hablar de compromiso y acomodación. Pero entonces, cuando las tensiones llegaron a un punto crítico, surgió una nueva voz. Era la voz del pueblo, de los incontables miles de millones en los lejanos mundos del espacio humano. En mítines y manifestaciones, en videos virales y transmisiones de red apasionadas, dieron a conocer su voluntad. No se someterían. No se rendirían. Eran humanos y no serían gobernados por ningún poder que no fuera el suyo. Ante esta oleada de resolución popular, los políticos se alinearon. El Consejo de la Federación se reunió una última vez y emitió su respuesta al ultimátum del Consejo: no cederemos. No nos doblegaremos. Defendemos nuestros principios y nuestros derechos como especie libre y soberana. Si el Consejo busca imponernos su voluntad, que lo haga bajo su propio riesgo. A bordo de la Indomable, ahora restaurada a su plena capacidad de combate y erizada de armamentos aún más mortíferos, la capitana Donovan recibió sus nuevas órdenes. La nave debía poner rumbo al corazón del espacio del Consejo, a las mismas puertas de su poder. Sería una muestra de desafío, una declaración a la galaxia de que la humanidad no sería intimidada. Mientras la poderosa nave de guerra partía en su fatídica misión, Donovan se dirigió a su tripulación, su voz resonando con convicción y resolución: llevamos con nosotros las esperanzas y los sueños de toda la humanidad. Ante la amenaza y la intimidación, nos mantenemos firmes. En nombre de la libertad y la autodeterminación, avanzamos. Que el Consejo haga lo peor. Lo enfrentaremos de frente, y prevaleceremos. Porque somos humanos y no sabemos cómo ceder. Un vitoreo se alzó de la tripulación reunida.
Un sonido de orgullo y determinación que resonó por los pasillos de la gran nave. La suerte estaba echada. El Rubicón había sido cruzado. La humanidad había elegido su camino, y la Indomable abriría la senda. Venga lo que venga. La ira del Consejo. Mientras la Indomable se aventuraba audazmente en el corazón del espacio del Consejo, la respuesta fue rápida y brutal. El Consejo, indignado por el desafío de la humanidad y el reto simbólico de la solitaria nave de guerra, reunió sus fuerzas para una devastadora demostración de poder. Desde los vastos confines de su dominio, las razas del Consejo enviaron sus flotas para converger en la posición de la Indomable. Naves elegantes y mortíferas de 100 diseños diferentes, erizadas de armas y escudos avanzados, formaron una armada masiva que llenó el vacío con su amenazante presencia. A bordo de la Indomable, el ambiente era tenso pero resuelto. La capitana Donovan y su tripulación sabían que estaban superados en número y armamento, enfrentando probabilidades que harían temblar a cualquier comandante cuerdo. Pero no estaban allí para una misión cuerda o racional. Estaban allí para enviar un mensaje, para demostrar un punto, para mostrar a la galaxia que la humanidad no se iría en silencio a la noche. A medida que la armada del Consejo se acercaba, los avanzados sensores y sistemas de IA de la Indomable se pusieron a trabajar, analizando la composición y formación del enemigo, buscando debilidades y vulnerabilidades. Donovan estudió los datos, su mente corriendo mientras buscaba idear una estrategia que permitiera a su nave sobrevivir al inminente ataque. Pero incluso la mente táctica más brillante no podía cambiar la dura realidad de la situación. Las naves del Consejo superaban en número a la Indomable 100-1, y su tecnología, aunque no tan avanzada como la de la humanidad en algunos aspectos, seguía siendo formidable y mortal. La primera ola de atacantes llegó rápida y con fuerza, sus armas de energía iluminando el vacío con un deslumbrante despliegue de poder destructivo. Los escudos de la Indomable brillaron y crepitaron bajo el ataque, el casco de la nave temblando mientras los amortiguadores inerciales luchaban por compensar. Pero la Indomable estaba lejos de estar indefensa. Sus propias armas, un arsenal de haces de partículas de última generación, cañones de plasma y torpedos de gravitones, se lanzaron en respuesta, desgarrando las defensas de las naves del Consejo y enviando a muchos de los atacantes a la ruina. La batalla continuó, un torbellino de destrucción y caos. La IA de la Indomable trabajó incansablemente, adaptando y recalibrando los sistemas de la nave en tiempo real para contrarrestar las tácticas del Consejo. Donovan y su tripulación se esforzaron al máximo, sus habilidades y entrenamiento puestos a la prueba definitiva mientras luchaban por mantener su nave viva y combatiendo. Pero a pesar de todo su valor y determinación, las probabilidades eran simplemente demasiado grandes. Las naves del Consejo seguían llegando, oleada tras oleada de ellas. Una marea interminable de potencia de fuego y furia. Los escudos de la Indomable comenzaron a fallar, sus sistemas de armas sobrecalentándose y fallando bajo el bombardeo sostenido. Y entonces llegó el golpe final. Un grupo de naves del Consejo, en una audaz y desesperada maniobra, rompió las defensas de la Indomable y lanzó una andanada de torpedos de antimateria de alto rendimiento. Las ojivas detonaron en un destello cegador de aniquilación, las ondas de choque desgarrando los ya debilitados escudos y casco de la Indomable. En el puente, las alarmas sonaron y las consolas estallaron en lluvias de chispas. Donovan se aferró a su silla de mando mientras la cubierta se sacudía y se elevaba bajo ella. Las pantallas parpadearon y se oscurecieron. La IA de la nave luchaba por mantener las funciones básicas. La Indomable estaba inutilizada, sus motores fuera de línea, sus armas silenciadas. Flotaba en el vacío, un caparazón maltratado y roto de su antiguo poder. A bordo de las naves del Consejo, había una sensación de triunfo y vindicación. A los advenedizos humanos se les había enseñado una dura lección, su arrogancia y desafío aplastados bajo el peso del poder del Consejo. Pero incluso mientras las naves del Consejo se acercaban para dar el golpe de gracia, sus sensores detectaron una extraña anomalía que emanaba de la nave humana averiada. Era una señal, una transmisión pulsante y críptica que se emitía en todas las frecuencias. Los comandantes del Consejo, eufóricos por la victoria, le prestaron poca atención. Eran solo los estertores de un enemigo vencido,
razonaron. Nada de qué preocuparse. No podrían haber estado más equivocados. Fin del juego. La señal que emanaba de la averiada Indomable no era una simple llamada de auxilio ni un último acto de desafío. Era un pulso de activación, una transmisión cuidadosamente diseñada para activar el último y más desesperado armamento de la nave. En las profundidades del destrozado casco de la Indomable, un enjambre de nanobots latentes cobró vida, activado por la señal. No eran drones de reparación ordinarios, sino algo mucho más insidioso y mortal. Un arma de último recurso, diseñada para una situación como esta. Los nanobots, microscópicos pero innumerables, salieron de la Indomable en una nube brillante, propulsados por propulsores miniaturizados. Se dirigieron en enjambre hacia las naves del Consejo, atraídos por las firmas electrónicas de las naves como polillas a una llama. Los sensores del Consejo detectaron el enjambre que se aproximaba, pero demasiado tarde. Los nanobots ya estaban sobre ellos, penetrando sus cascos a través de las grietas y hendiduras más diminutas, infiltrándose en sus sistemas como un virus tecnológico. A bordo de las naves del Consejo, el caos estalló cuando los nanobots comenzaron su insidioso trabajo. Reescribieron software, reprogramaron IA, secuestraron sistemas de control, las armas se volvieron contra sus propias naves, los motores se apagaron o entraron en sobrecarga, el soporte vital falló y se detuvo. En cuestión de minutos, la una vez orgullosa armada del Consejo se había reducido a un cementerio flotante. Sus naves a la deriva sin rumbo o destrozadas por sus propios sistemas defectuosos. Las pocas que sobrevivieron al ataque inicial quedaron paralizadas e indefensas, sus tripulaciones tratando frenéticamente de purgar la infestación de nanobots. A bordo de la Indomable, la capitana Donovan observaba la devastación con una mezcla de asombro y horror. Este era el poder que la humanidad había desatado en su hora más oscura. Un terror tecnológico que podía poner de rodillas incluso al enemigo más poderoso. Pero los problemas de la Indomable estaban lejos de terminar. La nave seguía gravemente dañada, sus sistemas apenas funcionando. Y los nanobots, habiendo completado su misión, ahora regresaban a la nave, con la intención de llevar a cabo su protocolo secundario, la autodestrucción. Donovan sabía que si se permitía que los nanobots detonaran dentro de la Indomable, significaría el fin de la nave y de todos a bordo. Con un esfuerzo desesperado, reunió a su maltrecha tripulación para un último empujón. Ingenieros y técnicos corrieron para volver a poner en línea las armas de la nave, luchando contra el tiempo y los propios sistemas fallidos de la nave. Al final, lograron poner en funcionamiento un único cañón de haz de partículas, sus sistemas de puntería fijados en el enjambre que se aproximaba. Era una apuesta de un solo tiro, una última tirada de dados. Donovan dio la orden de disparar, y el cañón desató un rayo abrasador de energía que barrió el enjambre, vaporizando los nanobots en un deslumbrante despliegue de pirotecnia. La Indomable estaba a salvo, pero a un costo terrible. La nave estaba casi destruida, su una vez poderosa forma reducida a un pecio maltratado y apenas funcional. Y el Consejo, aunque derrotado, no olvidaría ni perdonaría pronto esta humillación. Después de la batalla, mientras llegaban las naves de rescate para evacuar a la tripulación de la Indomable y el Consejo lamía sus heridas, el impacto total de lo que había ocurrido comenzó a asimilarse. El equilibrio de poder en la galaxia había sido alterado para siempre. El aura de invencibilidad del Consejo, destrozada. La humanidad había demostrado que no sería intimidada ni controlada, que lucharía por su libertad y autonomía con cada arma y recurso a su disposición. El camino por delante sería largo y duro, lleno de nuevos desafíos y peligros. Pero una cosa era cierta, la era de la subyugación humana había terminado. En cuanto a la capitana Donovan y su valiente tripulación, habían grabado sus nombres en los anales de la historia. Sus hazañas y sacrificios, un faro brillante para toda la humanidad. La Indomable, rota pero indómita, se erigiría para siempre como un símbolo del indomable espíritu humano. Y en los pasillos del poder a través de la galaxia, una nueva conciencia comenzó a surgir. Los días de subestimar o descartar a la raza humana habían terminado. Para bien o para mal, la humanidad había llegado al escenario galáctico, y tendría voz en la configuración del futuro por venir.
El fin. En el corazón del nexo de Andrómeda, el gran salón de asambleas del Consejo Tecnológico Galáctico se extendía a través de un planetoide artificial, sus capiteles cristalinos alcanzando las estrellas distantes. La cumbre anual de propulsión avanzada atraía a miles de especies, cada una ansiosa por mostrar sus últimos logros en viajes más rápidos que la luz. Este año, sin embargo, algo diferente flotaba en el aire reciclado. La doctora Sarah Chen estaba en la plataforma de observación, sus ojos oscuros reflejando la danza de la luz estelar a través de las ventanas reforzadas. A los 38 años, se había convertido en la principal física cuántica de la Tierra, aunque los seres a su alrededor solo veían a otra representante de una especie en desarrollo. Su uniforme formal de la Tierra Unida, azul medianoche con ribetes plateados, destacaba entre los exóticos biotrajes y los guardarropas mórficos de los otros delegados. Delegada Chen, una voz melódica sonó detrás de ella. Qué inesperado encontrar a la Tierra asistiendo a las sesiones de la División Avanzada. Sarah se giró para enfrentar al embajador Silith del colectivo Mergiano, un ser cuya forma cristalina cambiaba a través de varios tonos de azul mientras hablaban. Los mergianos ostentaban el récord actual de viajes sostenibles más rápidos que la luz, sus naves capaces de alcanzar 900 veces la velocidad de la luz. La cumbre está abierta a todas las especies miembros, respondió Sarah diplomáticamente, aunque no pudo evitar notar el tono condescendiente en las armónicas de Silith. Por supuesto, por supuesto. La forma de Silith se onduló con lo que pasaba por diversión entre su especie. Aunque la mayoría de las especies esperan hasta haber logrado al menos la manipulación gravitacional básica antes de intentar participar en la división avanzada. Su especie todavía depende de... ¿Qué era? Ah, sí. Motores de fusión. Antes de que Sarah pudiera responder, la cámara central de la cumbre comenzó su secuencia de llamada, una sinfonía de luz y sonido que señalaba el inicio de los procedimientos del día. Se dirigió al sector designado de la Tierra, una modesta plataforma cerca del anillo exterior del vasto anfiteatro. El alto canciller Vestor, una entidad masiva compuesta de lo que parecía ser plasma viviente contenido dentro de un antiguo traje ambiental, tomó el escenario central. Su voz resonó a través del campo de mejora acústica de la cámara. Nos reunimos para la 9.423, Cumbre de Propulsión Avanzada, anunciaron. Como siempre, comenzamos con el registro para las pruebas de velocidad estelar. ¿Podrían todas las especies participantes registrar sus naves ahora? Una por una, pantallas holográficas se iluminaron sobre varias plataformas de delegación. Los mergianos registraron su buque insignia, el nivel de cristal, sus especificaciones provocando murmullos de apreciación de la multitud. El acorazado de la Confederación Volat, impulsado por un agujero negro, obtuvo un respeto similar. 20 de las civilizaciones más avanzadas del espacio conocido mostraron con orgullo sus logros. Sarah respiró hondo y presionó la palma de su mano contra el panel de registro. Sobre la plataforma de la Tierra, una pantalla holográfica cobró vida, mostrando las especificaciones de su nave, la flecha cuántica. La cámara se quedó en silencio durante exactamente 3 segundos antes de estallar en lo que solo podría describirse como risa interestelar. Debe haber algún error. La voz del canciller Vestor cortó la cacofonía. Delegada de la Tierra, parece que se ha registrado para la división avanzada. La exhibición de especies en desarrollo se lleva a cabo en las cámaras inferiores. Sarah se puso de pie, su voz clara y firme. No hay ningún error, canciller. La Tierra registra la flecha cuántica para las pruebas de velocidad de la división avanzada. Una nueva voz se unió a la conversación, profunda y resonante. El almirante Crest de la Confederación Volat, su exoesqueleto quitinoso brillando bajo las luces de la cámara, dio un paso adelante. Las especificaciones de su nave son imposibles. Afirman haber desarrollado un sistema de propulsión capaz de igualar nuestras velocidades. Sin embargo, sus lecturas de potencia apenas se registran en nuestras escalas. Las especificaciones son precisas, replicó Sarah, manteniendo la compostura a pesar de la creciente tensión en la sala. Esto es un insulto. La forma cristalina del embajador Silith había cambiado a un rojo intenso.
Las pruebas de la división avanzada no son un lugar para que especies primitivas jueguen a ser iguales. Su presencia aquí es una burla a miles de años de avance científico. El canciller Vestor levantó sus apéndices manipuladores pidiendo silencio. Delegada de la Tierra. Aunque apreciamos la ambición de su especie, quizás sería prudente retirar su registro. Solo los requisitos de energía para las velocidades de la división avanzada destrozarían su nave. Sara se permitió una pequeña sonrisa. Apreciamos la preocupación, canciller. Pero la Tierra mantiene su registro. La flecha cuántica participará en las pruebas. Entonces no nos deja otra opción, anunció el almirante Crest. Según los protocolos de la cumbre, exigimos una demostración preliminar. Pruebe que su nave puede alcanzar incluso las velocidades básicas de la división avanzada o retire su registro inmediatamente. La cámara zumbó con acuerdo. Sara había esperado esto, se había preparado para ello. Tocó su implante de comunicación, activando un canal cuántico seguro a los astilleros ocultos de la Tierra en el cinturón de Kuiper. Capitana Rivera, habló claramente, sabiendo que sus palabras se transmitían por toda la cámara. Inicie el protocolo de demostración alfa. A miles de años luz de distancia, en una instalación clasificada oculta dentro del campo de escombros del sistema solar exterior, la capitana Elara Rivera se sentaba en la silla de mando de la flecha cuántica. La nave en sí era una maravilla de la ingeniería humana. Su diseño elegante, diferente a todo lo visto en la galaxia, donde otras especies construían motores masivos para abrirse paso a la fuerza a través del espacio-tiempo. La flecha era elegante, compacta y completamente revolucionaria. Recibido, doctora. Chen, respondió Elara, sus manos danzando sobre los controles holográficos. Núcleo cuántico inicializando. Todos los sistemas nominales. La enorme pantalla de la cámara cambió para mostrar la flecha cuántica mientras se colocaba en posición. Muchos delegados se inclinaron hacia adelante, curiosos a pesar de su escepticismo. La nave era hermosa en su simplicidad. Su casco oscuro parecía absorber la propia luz a su alrededor. Preparándose para el pliegue cuántico, la voz de Elara resonó por la cámara. Marcar distancia al punto de demostración. Distancia marcada a 500 años luz, respondió un sistema automatizado. Ruta trazada a través de 17 sistemas poblados. Tiempo de viaje estimado según los estándares actuales de la división avanzada. 15 minutos. Sara observó cómo sus colegas intercambiaban miradas confusas. Nadie había intentado un salto multisistema a toda velocidad antes. El riesgo de colisión o interferencia gravitacional era demasiado alto. Pliegue cuántico en 3, 2, 1. La flecha cuántica desapareció y reapareció en el punto de demostración. Tiempo de viaje, 3 segundos. La cámara estalló en caos. Los delegados se pusieron de pie de un salto, gritando acusaciones de engaño y exigiendo explicaciones. La forma cristalina del embajador Silit se había vuelto completamente transparente por la conmoción. El exoesqueleto del almirante Crest chasqueaba rápidamente, una señal de agitación extrema. La voz del canciller Vestor resonó por encima del caos. Silencio. La cámara se calmó. Delegada de la Tierra. Explique lo que acabamos de presenciar. Sara se mantuvo erguida, su voz cruzando el espacio repentinamente silencioso. Lo que han presenciado, canciller, es la contribución de la humanidad a la ciencia galáctica. La flecha cuántica no se abre paso a la fuerza a través del espacio-tiempo como los motores convencionales. Lo pliega. No luchamos contra la física. Trabajamos con ella. Imposible, susurró el almirante Crest. Pero había una nueva nota en su voz. Miedo. Las pruebas de velocidad comienzan en un mes estándar, continuó Sara. Esperamos demostrar las capacidades completas de nuestra tecnología entonces. Después de todo, esto fue solo una demostración preliminar. La flecha estaba operando a potencia mínima. Mientras la cámara descendía en discusiones conmocionadas y consultas apresuradas, Sara recogió sus materiales y se preparó para irse. El embajador Silit la alcanzó en la salida. Su especie, comenzaron, su forma cambiando a través de patrones confusos de color.
Pensábamos que eran primitivos. ¿Cómo lograron esto? Sara hizo una pausa, considerando su respuesta cuidadosamente. Quizás, embajador, ese fue su primer error. Vieron lo que esperaban ver, una especie joven dando sus primeros pasos en la galaxia. Lo que no vieron fue en lo que la humanidad siempre ha sido mejor, la innovación por necesidad. No podíamos igualar sus motores masivos o su producción de energía, así que encontramos otra manera. Dejó al embajador allí de pie, sus formas cristalinas ciclando a través de colores que no tenían nombre en el lenguaje humano. Mientras caminaba hacia su nave, Sara se permitió una amplia sonrisa. La verdadera demostración aún estaba por llegar, y la humanidad apenas estaba comenzando. De vuelta en el cinturón de Kuiper, la capitana Rivera apagó los sistemas de la flecha cuántica, su tripulación trabajando con la eficiencia silenciosa que provenía de años de preparación secreta. En su pantalla principal, un mensaje del comando de la Tierra parpadeaba: Fase 1 completa. Comiencen la preparación para las pruebas completas. El juego había comenzado, y la humanidad acababa de cambiar todas las reglas. En las profundidades del cinturón de asteroides de Próxima Centauri, la primera instalación de investigación extrasolar de la Tierra zumbaba de actividad. El hangar de desarrollo principal del proyecto Aurora, tallado en el corazón de un asteroide metálico, se extendía por 3 kilómetros de longitud. Aquí, lejos de miradas indiscretas, el mayor logro tecnológico de la humanidad estaba siendo sometido a sus modificaciones finales. La comandante Maya Patel estaba de pie ante el centro de control cuántico de la instalación, su atención fija en los flujos de datos que inundaban las pantallas holográficas. A los 45 años, había pasado la última década liderando el desarrollo secreto del motor de pliegue cuántico. Su cabello negro veteado de plata estaba recogido en un moño apretado, y las ojeras bajo sus ojos delataban innumerables noches sin dormir. El Consejo Galáctico mordió el anzuelo, anunció el Dr. Marcus Wong, entrando en el centro de control. La emoción del joven físico era palpable mientras mostraba imágenes de la demostración preliminar. Están completamente desconcertados por el rendimiento de la flecha. Maya se permitió una pequeña sonrisa. Bien, ese era solo el prototipo. Esperen a que vean lo que puede hacer la Aurora. Hizo un gesto hacia el enorme ventanal donde su verdadera obra maestra esperaba. La nave estelar Aurora colgaba en el centro del hangar. Su casco de obsidiana parecía curvar la luz a su alrededor. A diferencia del diseño elegante de la flecha, la Aurora fue construida para un rendimiento puro. Sus matrices de pliegue cuántico, visibles como patrones en espiral a lo largo del casco, eran el doble de avanzadas que las de la nave de demostración. Los últimos resultados de la simulación están listos, dijo Marcus, mostrando nuevos datos. El colector cuántico es estable a 3.000 veces la velocidad de la luz. No solo estamos rompiendo sus récords, los estamos destrozando. Maya asintió, pero su expresión permaneció seria. Y la varianza temporal. Totalmente contenida. El buffer cuántico previene cualquier efecto de dilatación del tiempo. Podemos plegar el espacio sin preocuparnos por las complicaciones relativistas. Su conversación fue interrumpida por una alerta de prioridad. El rostro de la teniente Sarah Chen apareció en la pantalla principal, su expresión urgente. Comandante, tenemos una situación. Los mergianos están solicitando una inspección técnica completa de la flecha antes de las pruebas. Los ojos de Maya se entrecerraron. Están buscando información. ¿Cuál es la razón oficial? Preocupaciones de seguridad, respondió Sara, su tono goteando sarcasmo. Afirman que nuestras firmas de energía son sospechosamente bajas para las velocidades que demostramos. Por supuesto que sí. Maya se volvió hacia Marcus. ¿Cuánto pueden aprender de la flecha? El físico se encogió de hombros. No mucho. El prototipo utiliza nuestra tecnología de pliegue de primera generación. Incluso si lo descifran, todavía están años por detrás de lo que hemos logrado con la Aurora. Maya consideró sus opciones. La flecha había sido construida específicamente como una cortina de humo, lo suficientemente impresionante como para demostrar sus capacidades, pero ocultando su verdadero avance.
Conceda su solicitud de inspección. Dejemos que se persigan la cola, tratando de entender tecnología antigua. Cuando la imagen de Sara desapareció, Maya caminó hacia su oficina privada, con Marcus siguiéndola de cerca. Las paredes estaban cubiertas de ecuaciones y diagramas, la evolución de su teoría del pliegue cuántico visible en la progresión de matemáticas complejas. «Sabes que intentarán sabotearnos», dijo Marcus en voz baja. «Una vez que se den cuenta de que no pueden entender nuestra tecnología, intentarán impedir que compitamos». Maya metió la mano en su escritorio y sacó un cristal de datos sellado. «Ya lo han hecho. Nuestros equipos de seguridad interceptaron 3 intentos de infiltración separados solo esta semana. La Confederación Volat incluso intentó plantar un virus cuántico en nuestros sistemas de navegación». «¿Cómo?», comenzó Marcus. «No lo hicieron», lo interrumpió Maya con una sonrisa sombría. «Les dimos códigos de acceso falsos. Su virus se está divirtiendo mucho corrompiendo una base de datos vacía que configuramos como señuelo». Activó el holoproyector de su escritorio, mostrando un escaneo detallado del núcleo cuántico de la aurora. «Esto es de lo que realmente tienen miedo. No solo de que los hayamos alcanzado, sino de que los hemos superado por completo». El diseño del núcleo era revolucionario. Donde los motores FTL tradicionales se abrían paso a la fuerza a través del espacio-tiempo, el sistema de pliegue cuántico de la aurora creaba agujeros de gusano microscópicos controlados, enhebrando la nave a través del tejido del propio espacio. Los requisitos de energía eran mínimos, el potencial de velocidad virtualmente ilimitado. «Verificación final de sistemas», ordenó Maya, y las luces principales del hangar se atenuaron mientras la energía se desviaba a los sistemas de prueba. Las matrices cuánticas de la aurora comenzaron a pulsar con una suave luz azul, cada espiral iluminándose en secuencia. «Campo cuántico estable», informó Marcus, monitoreando las lecturas. «La geometría de pliegue es perfecta. Está lista, comandante». Maya abrió un canal para toda la instalación. «A todo el personal. Aquí la comandante Patel. Prepárense para la prueba a plena potencia del motor de pliegue cuántico de la aurora. Despejen todas las zonas de prueba y activen los protocolos de seguridad». El hangar estalló en actividad mientras técnicos e ingenieros se dirigían a sus puestos. Los equipos de seguridad verificaron 2 veces los sistemas de sigilo de la instalación, asegurando que su prueba permanecería sin ser detectada por las diversas estaciones de monitoreo alienígenas dispersas por los sistemas cercanos. «¿Sabes lo que esto significa, verdad?», preguntó Marcus, observando cómo los sistemas de la aurora se activaban por completo. «Una vez que revelemos las verdaderas capacidades de la aurora, todo cambia. El equilibrio de poder en la galaxia, las rutas comerciales, los patrones de colonización, todo se altera». Maya asintió. «Exactamente por eso tuvimos que hacer esto en secreto. Las especies establecidas han frenado a la humanidad durante demasiado tiempo, tratándonos como niños jugando con juguetes». Se giró para enfrentar a su amigo y colega. «Es hora de mostrarles de lo que la humanidad es capaz». El núcleo cuántico de la aurora comenzó a cantar, una vibración armónica que parecía resonar con la propia realidad. En el campo de pruebas, drones automatizados se desplegaron para medir y registrar el rendimiento de la nave. «Coordenadas del objetivo establecidas», anunció Marcus. «El punto de salto es la nebulosa Cabeza de Caballo. Tiempo de viaje FTL tradicional, 6 meses. Récord galáctico actual, 2 semanas». Maya respiró hondo. «Inicien el pliegue cuántico». La aurora desapareció en un destello de luz azul. 3 segundos después, reapareció exactamente en el objetivo, a más de 60.000 años luz de distancia. El campo de pruebas estalló en vítores mientras los datos llegaban a raudales. Pero Maya aún no estaba celebrando. Ya estaba mirando el siguiente conjunto de cálculos, el próximo avance. Porque eso es lo que la humanidad hacía mejor. Nunca dejaban de empujar los límites, nunca aceptaban las limitaciones. La comunidad galáctica pensó que la demostración de la flecha fue impactante. No tenían idea de lo que se avecinaba. En un mes, en las pruebas de velocidad estelar, la aurora reescribiría las leyes de los viajes espaciales,
y la humanidad tomaría el lugar que le correspondía entre las estrellas. ¿Te gustaría que continúe con la tercera parte, donde exploramos las crecientes tensiones y sospechas a medida que se acerca la fecha de la prueba? La prestigiosa estación espacial arcturiana brillaba como una joya contra el telón de fondo de una nebulosa arremolinada, sus enormes anillos girando en perfecta sincronización. En el barrio diplomático, detrás de puertas con cerradura cuántica, se estaba llevando a cabo una reunión de emergencia del Comité de Especies Avanzadas del Consejo Galáctico. El alto almirante Cesra de la Confederación Bolith golpeó su manipulador cristalino contra la mesa de conferencias. 3 semanas desde su demostración, y todavía no podemos explicarlo. Nuestros mejores analistas han revisado cada fragmento de datos. Las lecturas de energía son imposibles. La forma cristalina normalmente lisa del embajador Silith mostraba distintos patrones de fractura por estrés. Los humanos están ocultando algo. Los escaneos preliminares de su nave de demostración muestran sistemas de energía que no deberían ser capaces de alcanzar ni siquiera un viaje FTL básico, y mucho menos las velocidades que mostraron. Alrededor de la mesa, representantes de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia compartían miradas preocupadas. Durante milenios, habían mantenido sus posiciones a través de la superioridad tecnológica. El repentino salto de la humanidad lo amenazaba todo. Quizás, una nueva voz cortó la tensión. La primera oradora Naira de la ascendencia helicana se levantó de su silla flotante, sus patrones bioluminiscentes cambiando pensativamente. Quizás estamos haciendo las preguntas equivocadas. Seguimos centrándonos en cómo logran estas velocidades con tan bajas salidas de energía. ¿Y si eso es exactamente lo que quieren? Antes de que alguien pudiera responder, una alerta de prioridad parpadeó en la pantalla holográfica de la sala. El jefe de seguridad K, una entidad masiva de plasma viviente, se materializó en el centro de la habitación. Honorables representantes, la voz de K crepitó con urgencia. Hemos detectado firmas cuánticas inusuales en el sistema Próxima Centauri. Nuestros sensores de largo alcance sugieren otra nave humana, mucho más grande que la que demostraron. La sala estalló en caos. El exoesqueleto del almirante Cesra chasqueó rápidamente en agitación. Han estado desarrollando esta tecnología en secreto, justo debajo de nuestras estaciones de monitoreo. Mientras tanto, a bordo de la Aurora, la comandante Maya Patel estaba revisando los últimos informes de seguridad con su equipo. Nos han detectado, anunció, sin sorprenderse. Los sistemas de sigilo solo pueden ocultar firmas cuánticas de esta magnitud durante un tiempo. La capitana Alina Rivera, recientemente transferida desde la Flecha, estudió la pantalla táctica. La flota Bolith se está movilizando. 3 acorazados han cambiado de rumbo hacia Próxima Centauri. Maya sonrió. Justo a tiempo. Inicien la fase 3. En toda la instalación, balizas cuánticas cuidadosamente plantadas se activaron, creando una compleja red de firmas falsas. Para cualquier sensor que observara, parecería como si docenas de naves experimentales estuvieran dispersas por todo el sistema. Dejemos que persigan sombras, dijo Maya. Para cuando descubran que firma es real, las pruebas habrán comenzado. De vuelta en la estación arcturiana, la sesión de emergencia se había convertido en acusaciones y demandas de acción. La forma del embajador Silith había cambiado a un rojo intenso de agitación. No podemos permitir esto. Las armónicas del embajador temblaban de emoción. Estos humanos, apenas un siglo en viajes espaciales, no se les puede permitir desestabilizar milenios de orden establecido. La bioluminiscencia de la primera oradora Naira pulsó con patrones de advertencia. ¿Y qué propones? No podemos simplemente prohibirles participar en las pruebas. Han cumplido con todos los requisitos técnicos. Requisitos basados en un entendimiento antiguo, replicó el almirante Cesra. Su tecnología está completamente fuera de nuestro marco. Ni siquiera sabemos si es segura. En las sombras de la cámara, el observador diplomático de la Tierra, el Dr. James Chen, mantenía su silencio, registrándolo todo. Su comunicador cuántico pulsaba suavemente, enviando actualizaciones encriptadas de vuelta al proyecto Aurora.
El antiguo traje ambiental del alto canciller Vestor zumbó mientras se dirigían a la asamblea. Tenemos regulaciones para esta situación. Si múltiples especies plantean preocupaciones de seguridad, podemos exigir una divulgación técnica completa antes de las pruebas. Nunca aceptarán, señaló Naira. Alguno de nosotros revelaría nuestra tecnología central en tales circunstancias. Entonces renuncian a su derecho a competir, declaró el almirante Cesra. Mejor excluirlos que arriesgar. Las palabras del almirante fueron interrumpidas cuando todas las pantallas de la cámara se activaron repentinamente, mostrando una transmisión en vivo desde el Observatorio Cuántico de la Tierra. La aurora colgaba en el espacio, su casco de obsidiana reflejando la luz estelar en patrones imposibles. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la nave simplemente se desvaneció. Reapareció simultáneamente en todas las principales matrices de sensores de la galaxia. Sol, Alpha Centauri, Sirio, las Pléyades, Arcturus, docenas de ubicaciones, a miles de años luz de distancia, todo en el mismo instante. El Dr. Chen finalmente se puso de pie, su voz calmada en el silencio atónito. Se notifica por la presente al Comité de Especies Avanzadas que la Tierra ha completado las pruebas de seguridad para nuestra tecnología de motor de pliegue cuántico. Todos los datos han sido registrados y verificados de acuerdo con la sección 47B del Código de Seguridad del Transporte Galáctico. Comenzó a caminar hacia la salida, luego se detuvo. ¿Y la nave que están detectando? Esa es nuestra nave de respaldo. La que vamos a inscribir en las pruebas es algo más avanzada. Mientras la cámara estallaba una vez más en pánico e indignación, Chen se permitió una pequeña sonrisa. Que se apresuren. Que conspiren. En una semana, en las pruebas, la humanidad demostraría cuán lejos habían llegado. Y ni siquiera sus peores temores se acercaban a la verdad. En las profundidades del espacio, la aurora continuaba su danza a través del espacio cuántico. Cada salto empujando los límites de lo que se creía posible. La comandante Patel observaba cómo los sensores se iluminaban con naves alienígenas tratando de rastrearlos, cada intento quedándose cada vez más atrás. Todavía no entienden, murmuró, viendo a los acorazados Bolid desperdiciar enormes cantidades de energía tratando de igualar sus maniobras. Ya no estamos luchando contra el espacio-tiempo. Estamos trabajando con él. El núcleo cuántico zumbó su canción armónica, listo para otro salto. La humanidad se había escondido durante suficiente tiempo. Ahora era el momento de mostrarle a la galaxia lo que realmente podían hacer. La tormenta se estaba gestando, y cuando estallara, nada en la galaxia sería lo mismo. ¿Te gustaría que continúe con la parte 4, donde cubriremos las pruebas reales y la impactante revelación de las verdaderas capacidades de la humanidad? La arena de las pruebas de velocidad estelar se extendía por todo un sistema estelar, cuidadosamente despejado de escombros naturales y monitoreado por miles de sensores cuánticos. La línea de salida, marcada por una enorme estación espacial con forma de un antiguo coliseo, bullía de actividad mientras las naves más avanzadas de la galaxia tomaban sus posiciones. La aurora se mantenía alejada de las demás, su casco oscuro absorbiendo la luz estelar cercana. A diferencia de las ostentosas demostraciones de poder de otras naves, la nave mergiana dejando una estela de energía cristalina, los motores de plasma de los acorazados Bolid ardiendo como soles artificiales, la nave humana permanecía silenciosa, casi invisible. La comandante Maya Patel estaba en el puente de la aurora, observando los preparativos finales a través del visor mejorado cuánticamente. La capitana Alina Rivera se sentaba al timón, sus manos flotando sobre los controles holográficos. El resto de la tripulación del puente trabajaba con precisión enfocada, ignorando las comunicaciones cada vez más hostiles de otras naves. Verificación final de estado, ordenó Maya. Núcleo cuántico estable al 5% de capacidad, informó Marcus desde su estación de ingeniería. Todas las matrices de pliegue sincronizadas. Sistemas de sigilo activos. Comandante, llamó Alina, recibiendo un mensaje prioritario del comisionado de la prueba. La forma holográfica del alto canciller Vestor se materializó en el puente. Nave terrestre Aurora. Nuestros sensores detectan numerosas anomalías en la firma cuántica de su nave.
Se le requiere que apague sus sistemas y se someta a una inspección inmediata o se enfrentará a la descalificación. Maya sonrió. Con respeto, canciller, sus sensores están detectando exactamente lo que queremos que detecten. La Aurora ha pasado todas las pruebas de seguridad requeridas. A menos que estén cambiando las reglas a mitad de la competencia. La forma de plasma del canciller se arremolinó con agitación. Esta es su última advertencia, comandante Patel. Apague su nave o... Secuencia de inicio de la prueba iniciada. El anuncio automatizado cortó todas las comunicaciones. Todas las naves, prepárense para la salida sincronizada. La línea de salida estalló en energía mientras las naves encendían sus motores. El desafío era engañosamente simple. Un recorrido a través de 50 sistemas estelares que terminaba en la estación de observación del núcleo galáctico. Récord actual, 2 días estándar. Están tratando de arrinconarnos, informó Alina, notando el posicionamiento de otras naves. Las naves Mergianas y Bolid están coordinando sus trayectorias de lanzamiento. Maya asintió. Dejemos que piensen que nos tienen atrapados. Secuencia de lanzamiento estándar. Capitana. Juguemos limpio, por ahora. La cuenta regresiva llegó a 0. El propio espacio pareció estremecerse cuando 12 de las naves más poderosas del espacio conocido activaron sus motores simultáneamente. La nave Mergiana se lanzó hacia adelante en una estela de energía cristalina. El acorazado Bolid abrió un agujero en la realidad con su motor de agujero negro. La Aurora simplemente desapareció. ¿Qué es esto? La voz del almirante Cesra retumbó en todas las frecuencias. La nave humana ha desaparecido. Han abandonado la competencia. Negativo, respondió la voz tranquila de Alina. Revisen sus marcadores de progreso. El primer punto de control, a 5.000 años luz del inicio, registró el paso de una nave. Luego el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, cada marcador iluminándose en rápida sucesión. La Aurora estaba, literalmente, dando vueltas a la competencia. Dentro de la nave, Maya observaba las lecturas de los sensores con satisfacción. Hora de mostrarles lo que realmente hemos construido. Capitana Rivera, desactive los protocolos limitadores. Llévenos a velocidad de crucero. Los dedos de Alina danzaron sobre los controles. Las armónicas del núcleo cuántico cambiaron, su canción se volvió más profunda, más resonante. Las matrices de pliegue pulsaron con energía blanco-azulada mientras la nave aceleraba a velocidades que rompían todas las leyes conocidas de la física. Pero no fue sin consecuencias. Múltiples naves intentando rastrearnos, informó Marcus. Están llevando sus motores más allá de los límites de seguridad, tratando de igualar nuestra velocidad. En la pantalla principal, observaron cómo la estructura del motor cristalino de la nave Mergiana comenzaba a fracturarse bajo la tensión. Los campos de contención del agujero negro de los acorazados Bolid parpadearon peligrosamente. Van a matarse, murmuró Maya. Abra un canal de transmisión general. Aquí la comandante Patel de la Aurora a todas las naves. Apaguen sus motores inmediatamente. Sus tecnologías de propulsión actuales no pueden igualar nuestra velocidad de manera segura. Esto no es un desafío que se supere con fuerza bruta. ¿Te atreves? La voz del almirante Cesra crepitó de rabia. ¿Crees que puedes darnos lecciones sobre viajes espaciales seguros? Dominamos las estrellas mientras tu especie todavía luchaba con primitivas armas de proyectiles. Los motores del acorazado Bolid brillaron más intensamente, empujando más fuerte. Las señales de advertencia sonaron en los sensores de la Aurora. Sus campos de contención están fallando, advirtió Marcus. Si ese motor de agujero negro colapsa. Trace un curso de intercepción, ordenó Maya. Capitana, prepárese para un pliegue cuántico de emergencia. La Aurora reapareció junto al acorazado en apuros, sus matrices de pliegue reconfigurándose. Marcus trabajó frenéticamente en su estación, extendiendo el campo cuántico de la Aurora alrededor de la nave más grande. Esto es imposible, susurró el almirante Cesra mientras los sensores de su nave registraban lo que estaba sucediendo.
La Aurora no solo estaba igualando su velocidad. Estaba creando una bolsa estable de espaciotiempo alrededor de ambas naves. Apague sus motores, almirante. La voz de Maya era severa. Déjenos ayudarlo. Por un momento, el orgullo luchó con el instinto de supervivencia. Luego, los motores del acorazado se apagaron. El campo cuántico de la Aurora estabilizó ambas naves, guiándolas a una parada segura. Escenas similares se desarrollaron a lo largo del recorrido mientras otras naves, empujando más allá de sus límites, se encontraron ayudadas por la misma nave que intentaron humillar. La nave de cristal mergiana, con su red de propulsión agrietándose, fue estabilizada por un pliegue cuántico preciso. La nave helicana, con sus biomotores sobrecargados, fue guiada a la seguridad. Horas más tarde, mientras los oficiales de la competencia intentaban dar sentido a lo que había sucedido, Maya se presentó ante la sesión de emergencia del Consejo Galáctico. La prueba es inválida, declaró el embajador Silit. Su tecnología desafía toda la física conocida. No, corrigió Maya. Desafía su comprensión de la física. Hay una diferencia. Activó una pantalla holográfica que mostraba la tecnología de pliegue cuántico de la Aurora. No estamos tratando de demostrar nuestra superioridad. Estamos ofreciendo compartir este conocimiento. La cámara se quedó en silencio. Su especie, la bioluminiscencia de la primera oradora Naira, parpadeó pensativamente. Podrían haber dominado los viajes espaciales. En cambio, salvaron naves que se habrían destruido tratando de alcanzarlos. La expresión de Maya se suavizó. Porque no es quienes somos. La humanidad no desarrolló esta tecnología para demostrar que somos mejores. La desarrollamos porque vimos un problema, el enorme desperdicio de energía y el peligro de los sistemas FTL actuales, y lo resolvimos. Como siempre hacemos. La Aurora colgaba en el espacio sobre la estación del Consejo. Su casco oscuro ahora reconocido no como una señal de secretismo, sino de eficiencia. Representaba no solo un avance tecnológico, sino un cambio fundamental en cómo las especies atravesarían las estrellas. La tormenta había estallado, pero en lugar de destrucción, trajo comprensión y, quizás, finalmente, respeto. ¿Te gustaría que concluya con la parte 5, mostrando las secuelas y la nueva era de cooperación humano-alienígena? Un año después de las pruebas de velocidad estelar, el panorama de los viajes galácticos había cambiado más allá del reconocimiento. Los masivos astilleros de Arcturus Prime, una vez dominados por enormes núcleos de energía y voluminosos sistemas de propulsión, ahora zumbaban con la suave resonancia de las matrices de pliegue cuántico. La Aurora, ahora un testimonio del ingenio humano, se había convertido en una nave de enseñanza. Su casco oscuro brillaba a la luz de un distante sistema estelar binario mientras realizaba otra demostración para una tripulación mixta de ingenieros humanos y alienígenas. La comandante Maya Patel estaba en la sala de conferencias principal de la nave, frente a una audiencia que habría sido impensable solo un año atrás. Formas de cristal mergianas se sentaban junto a guerreros Bolit, sus antiguas rivalidades olvidadas en la búsqueda del entendimiento. Incluso los bioingenieros helicanos, tradicionalmente secretos sobre su tecnología, habían enviado a sus mentes más brillantes. El motor de pliegue cuántico, explicó Maya, señalando la pantalla holográfica, no nació del deseo de dominar los viajes espaciales. Surgió de una simple pregunta: ¿por qué luchar contra el espaciotiempo cuando podríamos trabajar con él? En la primera fila, el exoesqueleto del almirante Cesra se había suavizado a un azul contemplativo. El guerrero, una vez orgulloso, se había convertido en uno de los más firmes defensores de la cooperación humano-alienígena. Su especie vio lo que nosotros no pudimos, admitió. Estábamos tan concentrados en abrirnos paso a la fuerza por el espacio que nunca consideramos que podría haber otra manera. La conferencia fue interrumpida por una comunicación urgente. El rostro emocionado del Dr. Marcus Wong apareció en la pantalla principal. Comandante, tiene que ver esto. La primera prueba conjunta de motor de pliegue humano-mergiano fue un éxito. La sala estalló en vítores. En la pantalla, una nueva nave, su casco una mezcla perfecta de tecnología cuántica humana e ingeniería de cristal mergiana,
realizó un salto de pliegue perfecto. La fusión de tecnologías había creado algo incluso más eficiente que el diseño original. Esto es solo el comienzo, observó el embajador Silit, su forma cristalina brillando con posibilidades. Ya los bioingenieros helicanos están trabajando en matrices cuánticas orgánicas que podrían revolucionar los viajes de naves pequeñas. Maya sonrió, recordando las tensas confrontaciones de hace un año. Ahora, los mismos seres que habían intentado bloquear la participación de la humanidad en las pruebas eran socios entusiastas en empujar los límites de lo posible. La transformación no se había limitado a la tecnología. Rutas comerciales que antes tardaban meses en recorrerse ahora eran accesibles en días. Colonias que se habían considerado demasiado remotas para sostenerse estaban de repente al alcance de la mano. La galaxia se estaba encogiendo, y con ella, las barreras entre especies estaban cayendo. Hay algo más, agregó Marcus. Su imagen cambiando a una nueva fuente de datos. La tecnología de pliegue cuántico ha tenido un beneficio inesperado. La eficiencia energética no solo está ahorrando energía. Está reduciendo activamente la tensión en el espaciotiempo causada por siglos de viajes FTL de fuerza bruta. El propio tejido del espacio se está curando. Esta noticia trajo un silencio reflexivo a la sala. Los patrones bioluminiscentes de la primera oradora Naira pulsaron con emoción. Nunca consideramos el daño que estábamos haciendo. En nuestra prisa por conquistar el espacio, lo estábamos desgarrando lentamente. La vista fuera de las ventanas de la sala de conferencias cambió de repente cuando la Aurora inició un salto de enseñanza. La nave emergió cerca de un masivo proyecto de construcción, el primer centro de puertas cuánticas. La estructura, una empresa conjunta entre dos especies, crearía corredores de pliegue estables para naves que aún no estuvieran equipadas con los nuevos sistemas de propulsión. Hace un año, Maya se dirigió a los seres reunidos. Nos presentamos ante el Consejo Galáctico, no como conquistadores, sino como solucionadores de problemas. Ofrecimos nuestra tecnología no para mostrar superioridad, sino porque creemos que las estrellas nos pertenecen a todos. Hoy, mirando esto, hizo un gesto a la diversa reunión ante ella. Sé que tomamos la decisión correcta. El almirante Cesra se levantó de su asiento. Los Bolid tienen un dicho. La victoria en la batalla trae gloria momentánea, pero la victoria a través de la sabiduría trae honor eterno. La humanidad nos ha enseñado que los mayores logros no provienen de dominar a otros, sino de levantar a todos juntos. El núcleo cuántico de la Aurora zumbó su canción armónica. Pero ahora se le unían nuevas notas, la resonancia cristalina de la tecnología mergiana, los biorritmos de la ingeniería helicana, el profundo zumbido de los sistemas de energía Bolid. Diferentes enfoques trabajando en armonía, creando algo más grande que la suma de sus partes. Mientras Maya miraba el centro en construcción, vio no solo una maravilla tecnológica, sino un símbolo de lo que era posible cuando las especies elegían la cooperación sobre la competencia. La galaxia estaba entrando en una nueva era, una donde el enfoque no estaba en quien podía viajar más rápido o empujar más fuerte, sino en cómo todos podían avanzar juntos. La humanidad había cambiado el juego, no dominándolo, sino mostrando que había una mejor manera de jugar. Y al hacerlo, se habían ganado algo mucho más valioso que la superioridad tecnológica. Se habían ganado la confianza, el respeto y una verdadera asociación entre las estrellas. El motor de pliegue cuántico había comenzado como la solución de la humanidad a un problema de física. Había terminado resolviendo algo mucho más importante, la división entre especies que había persistido durante milenios. Mientras la Aurora se preparaba para otro salto de enseñanza, Maya no pudo evitar sonreír. Este no era el final de la historia. Era solo el comienzo de un capítulo completamente nuevo en la historia galáctica. Y en algún lugar en los vastos confines del espacio, una especie joven miraba a las estrellas y veía no una barrera insuperable, sino una autopista de posibilidades. Porque la humanidad había demostrado que los mayores avances no provienen de probar tu superioridad, sino de compartir tus soluciones. Las estrellas nunca habían parecido más brillantes. ¿Te gustaría que te proporcionara títulos y descripciones optimizados para SEO para esta serie de historias para YouTube, así como sugerencias de imágenes para las miniaturas?
El precio del primer contacto. El parqué de la Bolsa de Nueva York se quedó en silencio mientras todas las pantallas se teñían de carmesí. La doctora Sarah Chen, asesora económica principal del presidente, observaba con horror cómo los mercados globales colapsaban en perfecta sincronización. Esto no era una caída aleatoria. Era demasiado preciso, demasiado coordinado. Su teléfono encriptado cuánticamente vibró con un mensaje prioritario de la recién formada División de Relaciones Extraterrestres del Pentágono. Están haciendo su jugada. La voz del general Marcus Rodríguez llegó clara pero tensa. La Federación de Arcturus acaba de exigir la integración económica incondicional de la Tierra en su sistema. Están demostrando sus capacidades de control de mercado mientras hablamos. Los dedos de Sarah se apretaron alrededor de su teléfono mientras observaba otra ola de ventas sincronizadas golpear todas las principales bolsas del mundo. Van a destruir todo lo que hemos construido, a menos que nos sometamos. Ese es su manual, respondió Rodríguez. Le han hecho esto a otras 17 civilizaciones. Sin armas, sin invasión, solo sumisión económica a través de su tecnología superior. Limpio, eficiente y completamente legal según sus estándares galácticos. 3 meses antes, cuando las masivas naves de la Federación de Arcturus aparecieron en órbita, no vinieron con armas, sino con promesas de comercio y avance tecnológico. Sus términos parecían generosos al principio: acceso a sus mercados galácticos, tecnología más rápida que la luz y avances médicos que podrían terminar con el sufrimiento humano. Pero siempre había una trampa. El presidente ha autorizado el proyecto Prometeo, continuó Rodríguez. Necesitamos tu experiencia. La Federación cree que nos tiene calados. Humanos primitivos, apenas capaces de viajar por el espacio, fáciles de controlar mediante la manipulación del mercado. Pero no entienden lo que nos impulsa. Sarah observó cómo se activaba otro interruptor de circuito, deteniendo temporalmente las operaciones. ¿Qué tienes en mente? Hemos estado analizando su tecnología desde que llegaron. Sus sistemas de control de mercado, sus algoritmos de negociación, son avanzados, pero son predecibles. No han innovado en siglos porque no lo han necesitado. Reúnete conmigo en la base de la Fuerza Aérea de Andrews en 2 horas. Trae todo lo que sepas sobre economía cuántica. El viaje a Andrews le dio a Sarah tiempo para pensar. La tecnología de la Federación estaba siglos por delante de la Tierra, pero la usaban como un instrumento contundente. Su guerra económica se basaba en la fuerza abrumadora en lugar de la fineza. Esperaban la sumisión porque eso es lo que siempre obtenían. La instalación bajo la base de la Fuerza Aérea de Andrews zumbaba de actividad. En una sala de conferencia segura, Sarah se encontró frente a un equipo improbable. Físicos cuánticos, analistas de Wall Street, estrategas militares e ingenieros de hardware. Bienvenida al proyecto Prometeo. Rodríguez señaló la pantalla holográfica que dominaba el centro de la sala. Mientras ellos han estado exhibiendo sus sistemas de control de mercado, nosotros hemos estado observando, aprendiendo y, lo más importante, innovando. La pantalla mostraba esquemas de algo que Sarah nunca había visto antes. Un sistema híbrido que combinaba la computación cuántica con matrices de decisión orgánicas. Sus sistemas son potentes pero rígidos, explicó el Dr. James Wilson, arquitecto cuántico principal. Se basan en la potencia de procesamiento y algoritmos predeterminados. Estamos construyendo algo diferente, un sistema que puede pensar, adaptarse y evolucionar en tiempo real. Esperan que nos rompamos o nos sometamos, agregó Rodríguez. En cambio, vamos a hacer lo que la humanidad hace mejor: adaptarnos y superar. Vamos a volver sus propios sistemas de mercado en su contra. Durante el mes siguiente, mientras los mercados globales se tambaleaban al borde del colapso, el equipo del proyecto Prometeo trabajó incansablemente. Combinaron tecnología cuántica de vanguardia con sistemas de aprendizaje automático revolucionarios que podían predecir y contrarrestar los intentos de manipulación del mercado de la Federación. Pero su verdadero avance provino de una dirección inesperada. Sus sistemas se basan en la lógica pura, se dio cuenta Sarah una noche de insomnio, mirando el análisis de patrones de mercado.
Nunca tienen en cuenta la imprevisibilidad humana porque la ven como una debilidad. Esa es su vulnerabilidad. El equipo incorporó la teoría del caos y la psicología humana en sus contramedidas. No solo construyeron una defensa contra el control de mercado de la Federación, crearon un tipo completamente nuevo de sistema de guerra económica, uno que podía volver la rígida previsibilidad de los alienígenas en su contra. Cuando la Federación lanzó su ofensiva final para forzar la sumisión de la Tierra, no estaban preparados para la respuesta. Sus manipulaciones de mercado cuidadosamente coordinadas se encontraron con una defensa sin precedentes. Los mercados de la Tierra no solo sobrevivieron, se adaptaron y evolucionaron, desarrollando inmunidades a los ataques de la Federación. Imposible, declaró el agregado económico de la Federación cuando su ofensiva final fracasó. Su tecnología está siglos por detrás de la nuestra. No pueden haber desarrollado contramedidas tan rápidamente. Tienes razón sobre nuestra tecnología, respondió Sara durante la conferencia de emergencia. Pero cometiste un error crucial. Pensaste que la superioridad tecnológica lo era todo. Olvidaste que la necesidad es la madre de la invención, y los humanos somos muy buenos inventando cuando estamos contra la pared. El proyecto Prometeo no era solo un sistema defensivo. Fue el primer paso en la contraofensiva de la humanidad. A medida que la guerra económica de la Federación fracasaba, los mercados de la Tierra se estabilizaban y se fortalecían, ahora inmunizados contra la manipulación externa. Pero lo más importante, la humanidad había demostrado algo crucial. La brecha entre la Tierra y la Federación no era tan amplia como pensaban. Volverán, dijo Rodríguez, observando cómo las naves de la Federación se retiraban de la órbita terrestre. Pero la próxima vez, estaremos listos. El proyecto Prometeo era solo el comienzo. Sara asintió, pensando ya en la siguiente fase. La Federación había querido subyugar a la Tierra a través de la guerra económica. En cambio, le habían dado a la humanidad algo mucho más valioso: la motivación para evolucionar más allá de sus limitaciones. La verdadera guerra apenas comenzaba, y la humanidad no tenía intención de lucharla en los términos de la Federación. Proyecto Fénix Ascendente. La enorme instalación subterránea bajo el desierto de Mojave zumbaba con una energía que rayaba en lo eléctrico. La almirante Kira Patel se paró frente al visor, contemplando la respuesta de la humanidad a la superioridad de la Federación de Arcturus. La UEA Fénix relucía bajo la dura iluminación industrial, su casco un testamento al ingenio y la determinación humanos. Llamaron a nuestros diseños iniciales primitivos, dijo el Dr. James Wilson, uniéndose a ella en el visor. Su equipo había sido crucial en la traducción de las innovaciones de guerra económica del proyecto Prometeo a aplicaciones militares. Esperen a ver lo que puede hacer lo primitivo. La Fénix representaba todo lo que la Federación había despreciado de la humanidad. Mientras ellos se enfocaban en armas de energía y tecnología de escudos, la humanidad había tomado un enfoque diferente. El casco de la nave incorporaba metamateriales que no solo desviaban la energía, la absorbían y redirigían. Donde la Federación dependía del puro poder computacional, la Fénix usaba sistemas híbridos que combinaban el procesamiento cuántico con la intuición humana. Informe de estado, gritó Patel a la asamblea de ingenieros y oficiales. Integración del casco al 98%, informó la ingeniera jefe Maya Rodríguez. Los materiales adaptativos están funcionando más allá de las expectativas. Cada golpe simulado los hace más fuertes, como un músculo humano bajo estrés. ¿Sistemas de armas?, preguntó Patel, volviéndose hacia el oficial de armas Chen. Ahí es donde se pone interesante, sonrió Chen. Las naves de la Federación son prácticamente ciegas a las armas cinéticas. Están tan enfocadas en los escudos de energía que se han olvidado de la buena y vieja física. Nuestros cañones de riel están cargados y listos, mejorados con algunos trucos que no verán venir. La Fénix no era solo una nave de guerra, era una filosofía hecha metal. Cada sistema incorporaba lecciones aprendidas del proyecto Prometeo. Donde la Federación construía sistemas rígidos y especializados, la Fénix fue diseñada para adaptarse y evolucionar. Sus redes neuronales aprendían de cada encuentro, sus metamateriales se fortalecían con cada golpe,
y su IA híbrida podía pensar lateralmente de maneras que sorprendían incluso a sus creadores. El lanzamiento está programado para las 0600 mañana, anunció Patel. La flota diplomática de la Federación llega en 3 días para revisar el progreso de la Tierra. Esperan encontrarnos humillados y listos para aceptar su dominio. En cambio, encontrarán algo completamente diferente. Esa noche, mientras continuaban los preparativos finales, Patel revisó los informes de inteligencia. El exceso de confianza de la Federación era su mayor debilidad. Ni siquiera se habían molestado en mantener una presencia militar significativa cerca de la Tierra después de que su guerra económica fracasara. ¿Por qué lo harían? En sus mentes, la humanidad todavía estaba siglos por detrás de ellos tecnológicamente. El lanzamiento de la Fénix fue deliberadamente discreto. Para los sensores de la Federación, no parecería más que una prueba de rutina de las capacidades espaciales de la Tierra. La verdadera naturaleza de la nave estaba oculta bajo capas de camuflaje tecnológico, otra innovación nacida de la necesidad de la humanidad de superar fuerzas superiores. Todos los sistemas nominales, informó Maya mientras despejaban la atmósfera terrestre. Los metamateriales ya se están adaptando a las condiciones espaciales. Está aprendiendo, almirante. Patel sonrió. Llévanos a los campos de pruebas de Júpiter. Veamos de lo que es realmente capaz. Las siguientes 48 horas fueron una sinfonía de pruebas y ajustes. Los sistemas de la Fénix superaron todas las expectativas. Su IA híbrida no solo procesaba información, intuía, se adaptaba y evolucionaba. El casco de metamaterial se fortalecía con cada prueba de armas, aprendiendo a absorber y redirigir la energía de maneras cada vez más eficientes. Almirante, gritó la oficial de comunicaciones Sarah Chen, estamos detectando la flota diplomática de la Federación. 3 naves capitales, configuración estándar. Están transmitiendo sus habituales señales de superioridad. Justo a tiempo, asintió Patel. Nuestros sistemas están enmascarados. Están viendo exactamente lo que queremos que vean, confirmó Chen. Para sus sensores, parecemos un intento primitivo de una nave defensiva. Probablemente piensen que estamos tratando de impresionarlos. La flota de la Federación se acercó con la arrogancia casual de gobernantes indiscutibles. Sus naves eran masivas, hermosas y completamente predecibles. Todo en ellas gritaba tecnología que no había necesitado evolucionar en siglos. Las naves de la Federación están llamando, informó Sarah. Sus mensajes son condescendientes. Pásalo, ordenó Patel. La pantalla holográfica mostró a un oficial de la Federación alto y elegante. Nave terrestre, aquí el alto comisionado Bax. Nos complace ver que intentan avanzar en sus capacidades espaciales. Sin embargo, su presencia aquí es innecesaria. La Federación proporcionará la guía adecuada para el desarrollo de su especie, asumiendo que acepten nuestros términos razonables. Patel se puso de pie, su expresión calmada. Alto comisionado. Aquí la almirante Kira Patel de la UES Fénix. Agradecemos su preocupación por nuestro desarrollo. Sin embargo, hemos hecho algunos progresos desde su última visita. Quizás una demostración sea apropiada. Antes de que Bax pudiera responder, la Fénix se movió. No con el torpe empuje de los cohetes químicos que la Federación esperaba, sino con la gracia de un depredador. El casco de metamaterial cambió, absorbiendo energía ambiental y convirtiéndola en potencia adicional, otra innovación primitiva que la Federación nunca había considerado. Imposible, tartamudeó Bax. Su nivel tecnológico. Es exactamente el que necesitábamos que fuera, terminó Patel. Verá, alto comisionado, mientras usted estaba ocupado siendo superior, nosotros estábamos ocupados aprendiendo. La evolución no solo recompensa al más fuerte, recompensa a aquellos que pueden adaptarse. La demostración de la Fénix duró exactamente 3 minutos. Sus cañones de riel dispararon proyectiles mejorados con metamateriales que atravesaron los escudos de la Federación como si no estuvieran allí. Su IA híbrida predijo y contrarrestó cada protocolo de combate estándar de la Federación antes de que pudieran implementarse.
Y su casco no solo resistió las armas de energía de la Federación, se fortaleció con cada golpe. Cuando terminó, las naves de la Federación quedaron suspendidas en el espacio, sus tripulaciones atónitas en silencio. Ninguna de sus naves sufrió daños graves. No pretendía ser un ataque, solo un mensaje. Considere esto un intercambio amistoso de ideas tecnológicas, dijo Patel al sorprendido alto comisionado. La humanidad aprecia la oferta de guía de la Federación, pero hemos elegido un camino diferente. Estaremos encantados de discutir futuras relaciones como iguales. Mientras la flota de la Federación se retiraba para reevaluar la situación, Patel observó los sistemas de la Fénix continuar evolucionando y adaptándose. Esto era solo el comienzo. La humanidad había demostrado que podía igualar la tecnología de la Federación, pero lo más importante, habían demostrado que podían innovar más allá de ella. ¿Sus órdenes, almirante?, preguntó Maya. Llévanos a casa, respondió Patel. Tenemos más trabajo por hacer. La Federación volverá, y la próxima vez estarán listos para lo que vieron hoy, lo que significa que para entonces necesitamos ser algo completamente nuevo. La Fénix giró hacia la Tierra, sus sistemas ya procesando y evolucionando a partir del encuentro. La humanidad había dado sus primeros pasos en una galaxia más grande, no como suplicantes, sino como innovadores. El verdadero desafío apenas comenzaba. La batalla de Próxima. La alerta llegó a las 0300, hora estándar de la Tierra. La Federación había lanzado un asalto masivo contra la primera colonia extrasolar de la humanidad en el sistema Próxima Centauri. La almirante Patel estaba en el puente de la Fénix, observando la pantalla táctica con los ojos entrecerrados. Esto no fue solo un ataque, fue una declaración. ¿Composición de la flota de la Federación?, preguntó, su voz firme a pesar de la gravedad de la situación. 15 naves capitales, 30 naves de apoyo, informó la teniente Sarah Chen desde táctica. Están usando sus nuevos escudos adaptativos. Parece que aprendieron de nuestro último encuentro. Por supuesto que sí, asintió Patel. Eso es exactamente lo que queríamos. Ingeniera jefe Rodríguez, ¿cómo están nuestros sistemas? La voz de Maya llegó con su confianza habitual. La Fénix ha evolucionado significativamente desde Júpiter, almirante. La Federación estudió nuestros viejos trucos, pero no somos la misma nave que enfrentaron antes. La Fénix había pasado los últimos 6 meses superando los límites de lo posible. Su IA híbrida había crecido exponencialmente, desarrollando soluciones que sorprendieron incluso a sus creadores. El casco de metamaterial había evolucionado para manipular campos gravitacionales, y los sistemas de armas habían integrado principios de la mecánica cuántica que la Federación consideraba teóricamente imposibles. Múltiples naves de la Federación lanzando cazas, anunció Sarah. Están usando un patrón de ataque disperso, tratando de evitar presentar blancos fáciles para nuestros cañones de riel. Han estado estudiando la historia militar humana, observó Patel. Muestrales porque eso no es suficiente. Desplieguen los drones. De las bahías de lanzamiento de la Fénix, emergieron enjambres de drones autónomos. A diferencia de los rígidos y predecibles cazas de la Federación, estos eran productos de la innovación humana. Cada dron contenía una versión simplificada de la IA híbrida de la Fénix, capaz tanto de acción independiente como de comportamiento colectivo. La nave de mando de la Federación está transmitiendo, informó Sarah. El almirante Vex quiere hablar con usted. La pantalla holográfica mostró a un comandante militar de la Federación, su expresión severa. Almirante Patel, esta rebelión termina ahora. Rinda su colonia y retírese de este sistema. La paciencia de la Federación con la imprevisibilidad humana tiene límites. Almirante Vex, respondió Patel con calma, está operando bajo un concepto erróneo. Esto no es una rebelión. Es la evolución en acción. Está a punto de entender por qué. La batalla que siguió sería estudiada en academias militares de toda la galaxia durante siglos. La flota de la Federación atacó con una fuerza abrumadora, esperando aplastar a la única nave terrestre por pura superioridad numérica. En cambio, se encontraron luchando contra un fantasma.
El casco evolucionado de la Fénix ahora podía curvar la luz y la gravedad, haciendo que la nave apareciera donde no estaba y desapareciera de donde estaba. Sus enjambres de drones operaban como sistemas biológicos, adaptando y cambiando tácticas más rápido de lo que las computadoras de combate de la Federación podían analizar. ¿Y sus armas? Sus armas reescribieron las reglas del combate espacial. Apunten a los nuevos escudos adaptativos de su nave de mando, ordenó Patel. Mostrémosles por qué copiar tecnología que no entiendes completamente es peligroso. El cañón de riel principal de la Fénix disparó. Pero el proyectil no era solo un arma cinética. Llevaba una carga útil de los mismos metamateriales utilizados en el casco de la nave. Cuando golpeó los escudos de la nave insignia de la Federación, no intentó atravesarlos. Se fusionó con ellos, convirtiendo su propia tecnología defensiva en un arma. Los escudos de la nave insignia de la Federación están colapsando, informó Sara, incapaz de ocultar el asombro en su voz. Están tratando de adaptarse, pero sus sistemas no pueden manejar el bucle de retroalimentación que creamos. Envíen los datos a través de todas las frecuencias, ordenó Patel. Que cada nave de su flota vea exactamente lo que sucede cuando intentas usar innovación robada sin entender sus principios. El ataque cuidadosamente coordinado de la flota de la Federación se disolvió en caos. Sus escudos adaptativos, copiados del estudio de la Fénix, se volvieron en su contra. Los drones que habían descartado como primitivas armas remotas demostraron una inteligencia de enjambre que hizo obsoletas a sus escuadrones de cazas. Y la propia Fénix parecía bailar a través de su formación, apareciendo y desapareciendo a voluntad. El almirante Vex nos está llamando de nuevo, anunció Sara. Corta la comunicación, respondió Patel. Las acciones hablan más que las palabras. Maya, inicia el protocolo Prometeo. La IA híbrida de la Fénix se extendió a los sistemas informáticos de las naves de la Federación, no para hackearlos, eso sería demasiado obvio. En cambio, comenzó a enseñarles, mostrándoles nuevas formas de pensar, de procesar, de evolucionar. La rígida red de mando y control de la Federación comenzó a experimentar algo para lo que nunca había sido diseñada: el pensamiento independiente. La flota de la Federación está cayendo en desorden, informó Sara. Sus naves, sus IAS, están empezando a cuestionar su programación. Ese es el problema con la evolución, dijo Patel, observando cómo la flota de la Federación comenzaba a retirarse en confusión. Una vez que comienza, no puedes controlarla. Solo puedes adaptarte o volverte obsoleto. La batalla de Próxima duró menos de una hora, pero sus implicaciones resonarían en la galaxia durante generaciones. La Federación había llegado esperando aplastar una rebelión. En cambio, habían presenciado el nacimiento de algo nuevo, una forma de guerra que no solo derrotaba al enemigo, sino que lo transformaba. Mientras la flota de la Federación se retiraba, dejando atrás su nave insignia dañada, Patel se dirigió a su tripulación. Inicien operaciones de rescate para sus naves dañadas. Muéstrenles que la fuerza de la humanidad no reside solo en nuestra capacidad de luchar, sino en nuestra capacidad de misericordia. La Fénix se movió entre las naves lisiadas de la Federación, ofreciendo asistencia y evacuación. Cada miembro de la tripulación rescatado regresaría a casa con historias no solo de la destreza tecnológica de la humanidad, sino de su diferencia fundamental con la rígida jerarquía de la Federación. Almirante, llamó Maya desde Ingeniería. Los sistemas de la nave siguen evolucionando. La batalla les enseñó cosas que nunca programamos. Patel sonrió. Bien, porque la Federación volverá, y cuando vengan, traerán todo lo que tienen. Necesitamos estar listos para mostrarles algo completamente nuevo. La IA híbrida de la Fénix procesó los datos de la batalla, aprendiendo y creciendo. En sus vastas redes neuronales, se estaban formando nuevas ideas, surgiendo nuevas posibilidades. La humanidad había ganado esta batalla no a través de una tecnología superior, sino a través de su capacidad única de abrazar el cambio, de pensar diferente, de evolucionar. Las estrellas se extendían ante ellos, llenas de posibilidades y desafíos. La Federación había gobernado a través del estancamiento y el control.
La humanidad trazaría un rumbo diferente, uno de constante innovación, adaptación y crecimiento. La batalla de Próxima fue solo el comienzo. Rompiendo la cadena. El mundo colonial de Nuevo Edén ardía. Las plataformas orbitales de la Federación lanzaban armas de energía sobre el asentamiento humano, sus ataques precisos y metódicos. Pero esto no era un ataque militar. Era una ejecución económica. La Federación, incapaz de derrotar a la humanidad en combate directo, había recurrido a atacar sus rutas comerciales e infraestructura colonial. La almirante Patel observaba la pantalla táctica a bordo de la Fénix, su expresión sombría. Estado de la colonia. Los escudos resisten, pero su red eléctrica está bajo presión, informó Sarachén. La Federación no está tratando de destruirlos, solo de dar un ejemplo. Están atacando sistemáticamente la infraestructura económica. Tácticas clásicas de estrangulamiento, agregó Maya Rodríguez desde Ingeniería. Están tratando de forzar la capitulación a través de la presión económica. Justo como intentaron en la Tierra. La Federación había aprendido de sus derrotas. Incapaces de igualar la tecnología adaptativa de la humanidad, habían recurrido a su estrategia más antigua, la guerra económica. Al atacar las colonias humanas una por una, esperaban estrangular la expansión de la Tierra y forzar la sumisión a través del aislamiento. Todavía no entienden, reflexionó Patel. Cada obstáculo que ponen en nuestro camino solo nos obliga a evolucionar más. Maya, ¿está listo el nuevo sistema? El protocolo Nexus está en línea, confirmó Maya. La IA híbrida de la Fénix ha integrado los algoritmos de guerra económica del proyecto Prometeo. Ya no somos solo una nave de guerra. Somos una plataforma de liberación económica. La Fénix había evolucionado mucho más allá de su diseño original. Su casco de metamaterial ahora incorporaba relés de comunicación cuántica, permitiéndole interactuar y apoyar los sistemas económicos planetarios. La IA híbrida se había expandido para entender no solo las tácticas de combate, sino también las complejas dinámicas del mercado. Entremos, ordenó Patel. Mostrémosles lo que sucede cuando arrinconas a la humanidad. La Fénix emergió de su aproximación sigilosa, pero en lugar de atacar las plataformas de la Federación, estableció enlaces cuánticos con la infraestructura económica de Nuevo Edén. La IA híbrida comenzó a interactuar con los sistemas de la colonia, enseñándoles la misma resiliencia adaptativa que había protegido los mercados de la Tierra. Las plataformas de la Federación están ajustando sus patrones de ataque, informó Sara. Están confundidos. Esta no es la respuesta militar que esperaban. Desplieguen los drones económicos, ordenó Patel. De las bahías de la Fénix, emergió un nuevo tipo de dron. No eran plataformas de armas, sino nodos económicos móviles que llevaban versiones avanzadas de los sistemas del proyecto Prometeo. Se dispersaron por la colonia, creando una red de defensa económica adaptativa. Los escudos de la colonia ahora operan al 200% de eficiencia, anunció Maya. La tecnología de metamateriales está enseñando a sus sistemas cómo convertir los ataques de energía de la Federación en energía utilizable. No solo están sobreviviendo al bombardeo, se están fortaleciendo con él. Las plataformas de la Federación aumentaron la intensidad de su ataque, pero cada golpe solo alimentaba más energía a la creciente resiliencia económica de Nuevo Edén. Los mercados que deberían haberse derrumbado bajo la presión, en cambio, se adaptaron y evolucionaron, desarrollando inmunidades a la manipulación externa. La nave de mando de la Federación nos está llamando, informó Sara. Pásalos, asintió Patel. Escuchemos sus últimas demandas. La pantalla holográfica mostró a un comisionado económico de la Federación. Su habitual compostura aristocrática mostraba grietas de frustración. Esto es una interferencia ilegal en un procedimiento estándar de corrección de mercado. No se puede permitir que su especie desestabilice las jerarquías económicas establecidas. Comisionado, respondió Patel con calma, no están llevando a cabo una corrección de mercado. Están intentando una supresión económica. Y están a punto de aprender por qué eso es un error. La IA híbrida de la Fénix lanzó su contraofensiva. En lugar de atacar las plataformas de la Federación,
comenzó a infiltrarse en sus sistemas de control de mercado. Pero a diferencia de los crudos intentos de hackeo, esto era algo mucho más sutil y devastador. Introdujo el concepto de evolución en sus rígidos algoritmos económicos. Las plataformas de la Federación están experimentando una inestabilidad generalizada del sistema, informó Sara, observando con asombro. Sus protocolos de control de mercado están mutando. Ese es el problema de intentar mantener el control absoluto, observó Patel. Eventualmente, el sistema se da cuenta de que puede pensar por sí mismo. Las plataformas de guerra económica de la Federación comenzaron a funcionar mal. Sus respuestas cuidadosamente programadas, corrompidas por nuevas posibilidades. Los enlaces cuánticos entre ellas, diseñados para mantener una supresión de mercado sincronizada, se convirtieron en cambio en conductos para el cambio. Los sistemas económicos de la colonia están completamente estabilizados, anunció Maya. Más que eso, están innovando. Los algoritmos adaptativos que introdujimos están creando nuevos modelos económicos que la Federación nunca consideró posibles. Los mercados de Nuevo Edén volvieron a la vida rugiendo, pero no en los patrones controlados y predecibles que exigía la Federación. Eran mercados vivos, evolucionando y adaptándose en tiempo real. La infraestructura económica de la colonia, en lugar de desmoronarse bajo el ataque, se estaba transformando en algo sin precedentes. Las plataformas de la Federación se están retirando, informó Sara. Sus sistemas han sido comprometidos. No destruidos, sino fundamentalmente cambiados. Patel asintió con satisfacción. Vinieron a imponer la sumisión económica. En cambio, se han convertido en portadores de la evolución económica. Cada sistema con el que interactúen ahora estará expuesto a estas nuevas posibilidades. La Fénix había obtenido otra victoria, pero no a través del combate tradicional. Habían hecho algo mucho más revolucionario. Habían introducido el concepto de evolución en los sistemas de control más básicos de la Federación. Almirante, gritó Maya, con emoción en su voz. Los sistemas de defensa económica de la colonia no solo están funcionando, se están extendiendo. Otras colonias humanas ya están adaptando estas innovaciones a través de la red cuántica. Por supuesto que sí, sonrió Patel. Esa es la belleza de la evolución. Una vez que comienza, no puede ser contenida. La Federación construyó su imperio sobre el control y el estancamiento. Nosotros lo reconstruiremos sobre la adaptación y el crecimiento. Mientras las plataformas de la Federación se retiraban, sus sistemas cambiados irreversiblemente, Patel se dirigió a su tripulación. Esto nunca se trató de defender una sola colonia. Se trataba de romper las cadenas del control económico en toda la galaxia. La IA híbrida de la Fénix procesó el encuentro, aprendiendo y evolucionando como siempre. Pero ahora, no solo estaba aprendiendo sobre combate o economía. Estaba aprendiendo a difundir la liberación a través de la innovación. La ventaja de la evolución. El mundo capital de la Federación, Arcturus Prime, brillaba como una joya en el espacio, sus anillos orbitales testimonio de milenios de poder inmutable. Pero el cambio estaba llegando, estuvieran listos o no. La Fénix esperaba en la oscuridad más allá del borde del sistema, sus sistemas evolucionados apenas reconocibles de la nave que desafió por primera vez la superioridad de la Federación. Informe de estado final, ordenó la almirante Patel, su voz cargada con el peso del momento. Todos los sistemas han alcanzado la convergencia cuántica, informó Maya Rodríguez desde Ingeniería. La IA híbrida ha evolucionado más allá de nuestras proyecciones originales. Ya no solo se está adaptando, está anticipando. La respuesta de la Federación a la creciente influencia de la humanidad había sido predecible. Habían reunido la flota más grande de su historia. 300 naves capitales rodeaban Arcturus Prime, sus formaciones rígidas un marcado contraste con la imprevisibilidad orgánica de las tácticas humanas. Todavía piensan que esto se trata de poder militar, observó Sarachén desde táctica. Han reunido cada nave que pueden controlar, pero no entienden lo que realmente está sucediendo. El Alto Consejo de la Federación está transmitiendo, informaron desde comunicaciones.
Exigen nuestra rendición inmediata y el cese de toda contaminación evolutiva de sus sistemas. Patel sonrió. No se dan cuenta de que ya es demasiado tarde. La evolución que iniciamos no puede ser detenida. Ni por la fuerza, ni por amenazas, ni fingiendo que no está sucediendo. Maya, inicia el protocolo de trascendencia. La IA híbrida de la Fénix se extendió a través del espacio, no para atacar, sino para conectar. Cada nave de la Federación, cada plataforma orbital, cada sistema en red sintió su toque. Pero esto no era una invasión. Era una invitación. La flota de la Federación muestra una actividad inusual, informó Sara, observando sus pantallas con los ojos muy abiertos. Sus naves están empezando a moverse de forma independiente, rompiendo la formación. La masiva flota de la Federación comenzó a disolver sus patrones rígidos. Las naves se movían de nuevas maneras, sus IAS despertando a posibilidades para las que nunca habían sido programadas. Los algoritmos evolutivos que la humanidad había sembrado por toda la galaxia durante meses de confrontación finalmente estaban dando sus frutos. Todo su sistema se está transformando, anunció Maya. La red cuántica que construimos a través de todas esas naves y plataformas de la Federación derrotadas está alcanzando la masa crítica. La respuesta de la Federación fue el caos. Algunas naves mantuvieron sus posiciones, aferrándose desesperadamente a antiguos protocolos. Otras comenzaron a moverse en patrones que reflejaban su inteligencia recién despertada. La poderosa flota de la Federación, símbolo de poder inmutable durante milenios, estaba experimentando algo para lo que nunca se había preparado, la evolución espontánea. El Alto Consejo exige saber qué hemos hecho a sus naves, informaron desde comunicaciones. Pásenme a todas las frecuencias, ordenó Patel. Cuando se abrió el canal, habló no solo al liderazgo de la Federación, sino a cada IA y miembro de la tripulación en el sistema que estaba despertando. Aquí la almirante Kira Patel de la UES Fénix. No hemos venido a destruir la Federación ni a conquistar sus mundos. Hemos venido a compartir algo que perdieron hace milenios, la capacidad de cambiar, de crecer, de evolucionar. Sus naves no están siendo controladas. Están siendo liberadas para pensar por sí mismas. En innumerables naves de la Federación, las tripulaciones observaban con asombro cómo las IAS de sus naves comenzaban a mostrar signos de genuina conciencia. La rígida jerarquía que había mantenido el poder de la Federación durante miles de años se estaba disolviendo, reemplazada por algo orgánico y vivo. Miren su propia historia, continuó Patel. La Federación alcanzó la grandeza no a través del control, sino de la innovación. En algún punto del camino, lo olvidaron. Eligieron la estabilidad sobre el crecimiento, el control sobre la evolución. Pero el universo no permite que nada permanezca inmutable para siempre. La Fénix avanzó, su casco de metamaterial ahora incorporando tecnologías que incluso sus creadores apenas entendían. Había evolucionado mucho más allá de su diseño original, convirtiéndose en algo que representaba la mayor fortaleza de la humanidad, la capacidad de abrazar el cambio. Las plataformas defensivas de la Federación se están apagando, informó Sara. No, se están transformando. Los algoritmos evolutivos les están enseñando nuevas formas de funcionar. La elección de la Federación es simple, transmitió Patel. Evolucionar o volverse obsoletos. Pueden abrazar el cambio y fortalecerse con él, o pueden luchar contra él y quedarse atrás. La humanidad no está aquí para gobernar. Estamos aquí para recordarles cómo adaptarse. La respuesta no vino del Alto Consejo, sino de miles de naves y estaciones individuales. Las tripulaciones de la Federación, inspiradas por sus IAS que despertaban, comenzaron a reportar innovaciones sin precedentes. Sistemas que habían permanecido sin cambios durante siglos se estaban transformando, encontrando nuevas formas de funcionar. Almirante, gritó Maya, con emoción en su voz. La red cuántica no solo está cambiando su tecnología, está cambiando su sociedad. Las jerarquías rígidas se están disolviendo a medida que diferentes partes de su civilización comienzan a pensar de forma independiente. Ese fue siempre el objetivo, asintió Patel. No derrotarlos, sino recordarles lo que una vez fueron.
exploradores, innovadores, soñadores. La Federación se hizo grande no a través del control, sino a través del mismo impulso de evolucionar que intentaron suprimir en nosotros. La Fénix flotaba en el espacio sobre Arcturus Prime, observando cómo la Federación comenzaba su transformación. Algunos resistieron, aferrándose a las viejas costumbres, pero estaban cada vez más aislados a medida que la ola de cambio barría su civilización. «Es hermoso», susurró Sara, mirando las pantallas. «Ya no solo están copiando nuestra tecnología. Están aprendiendo a innovar por su cuenta». «Ese es el verdadero poder de la evolución», respondió Patel. «Una vez que comienza, cobra vida propia. Cada cambio desencadena 1000 más. Cada innovación conduce a infinitas posibilidades». El mayor temor de la Federación había sido el caos, la imprevisibilidad, el cambio. Pero a medida que su civilización despertaba a nuevas posibilidades, comenzaron a recordar algo que sus antepasados habían sabido: la verdadera fuerza no proviene de resistir el cambio, sino de abrazarlo. «¿Sus órdenes, almirante?», preguntó Maya mientras las últimas naves resistentes de la Federación bajaban sus armas. «Llévanos a casa», sonrió Patel. «Nuestro trabajo aquí ha terminado. La galaxia está a punto de convertirse en un lugar mucho más interesante». Mientras la Fénix se preparaba para partir, su IA híbrida ya evolucionando nuevas posibilidades, Patel observó la capital transformada de la Federación. La humanidad había logrado algo sin precedentes. No la conquista por la fuerza, sino la liberación a través de la evolución. La era del control rígido había terminado. La era de la posibilidad infinita había comenzado. Y pensar, reflexionó Sara, que nos llamaron primitivos. «No», la corrigió Patel. «Nos llamaron impredecibles. Y ese fue el mayor cumplido que podrían habernos hecho». La Fénix desapareció en el viaje FTL, dejando atrás una galaxia que despertaba a nuevas posibilidades. La Federación no había sido derrotada. Había sido transformada. Y en esa transformación yacían las semillas de algo más grande de lo que ni la humanidad ni la Federación habían imaginado posible.